7, 8 minutos. Yo quiero iniciar el preámbulo de esta conversación y yo le preguntaba a Freddy, mira, ¿te gusta el pulpo? Porque con el pulpo se ha presentado, mira, Yadel sí dice que sí, Carmen Elena dice que sí. Mira, el pulpo como venga es una espectacularidad. Y recientemente, Carmen, lo comentábamos, hemos hecho un programa sobre eso, o hemos hecho una entrevista, una sobreabundancia en la captura de los pulpos que llevó a las autoridades relacionadas con la pesca, con todo este tema de la acuicultura, a tomar decisiones, porque hasta hace poco se capturó prácticamente la mitad de lo que se logró durante toda la extensión del año 2022. De hecho, se ha registrado una merma en razón de esta situación en los costos del pulpo. Bueno, según cada sector. Pero mi mamá, que está allá en Pampatar, que vive en Margarita, me decía, bueno, Eduardo, incluso han regalado el pulpo a la gente de la costa, por allí cerca en Playa Juventud. La gente del pueblo comiendo su pulpito. Pero fíjense lo siguiente, la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional persigue que el proyecto de reforma de la Ley de Pesca y Acuicultura garantice la preservación de la diversidad hidrobiológica del país. La iniciativa legal busca también garantizar los beneficios sociales de los pescadores, incluyendo a las comunidades indígenas en sus prácticas ancestrales, así como los trámites administrativos. Además, establece un sistema especial de seguridad social para los trabajadores que integran el sector primario de la economía venezolana, que representa una fuente de divisas para el Estado distinta al petróleo. Imagínense todo lo que está en juego cuando tocamos estos temas, porque estamos hablando del mar, estamos hablando de ríos, de cuencas hidrográficas, estamos hablando de lagos, de lagunas, estamos hablando de una diversidad que afortunadamente en el caso de Venezuela es amplísima, podríamos decir ilimitada, y que además se vincula a una composición social muy importante. Bueno, damos la bienvenida a Fernando Bastidas, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Falcón, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional. Fernando, dada tu edad y tu evidente condición física, damos inicio a esta entrevista porque esas escaleras agobian. A veces uno llega aquí necesitando una bombona de oxígeno. Ya estás en condiciones, ¿verdad? Se ven poquitas, pero al final son más de las que uno percibe. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación a este programa. Bueno, a ti, a todo el equipo de Unión Radio, ABC, por este espacio. Muy agradado siempre de estar acá y bueno, saludar, por supuesto, deseándole muy buenos días a todas las personas que están en sintonía. Gracias. Bueno, Fernando, vamos a tocar este tema que yo introducía. El país está necesitado de hechos, no solamente de palabras o de normativas. Y uno, en una primera mirada, puede entender la profundidad que tiene este tema, ¿no? que vas a conversar hoy. ¿Cuál es el planteamiento de las posibles reformas en materia de pesca, de acuicultura, tomando en cuenta incluso las premisas sociales de fondo que se plantean? Bueno, fíjate lo siguiente, como sabemos, esta es una ley que viene de una reforma del año 2014, de un decreto ley pues que fue publicado en 2014, que bueno, actualizó en ese momento un conjunto de aspectos sobre lo que era la actividad pesquera y acuícola en ese momento. Ya ha pasado todos estos años, ya 7, 9 años ya de esta última reforma, tenemos una realidad económica muy distinta desde ese momento. Esa realidad económica muy distinta que está fundamentalmente vinculada a limitaciones que ha tenido el Estado como consecuencia de las dificultades con producto del bloqueo, etcétera, que bien ya conocemos, pero que además ha incidido en todos los sectores de la economía. Uno de ellos es, evidentemente, el sector de la pesca y acuicultura, que había sido impulsado de una manera bien importante desde la llegada de la Revolución Bolivariana, desde la llegada del presidente Chávez al poder,
Recordemos que en el año 2001 se da un primer decreto ley con una ley de pesca, y bueno, luego en otros momentos fue reformado hasta esta última reforma que te comento del año 2014, pero lo que quiero contextualizar con esto es que ahora corresponde, para poder adaptar a una nueva realidad que tiene el sector, también adaptar la normativa, que si bien no es la solución mágica de todas las dificultades que pueda tener, que son tremendas las dificultades que también tiene el sector pesquero acuícola, sí es un aporte para poder avanzar en la dirección correcta. ¿Por qué el sector pesquero acuícola, en medio de tantos temas, pudiéramos preguntar, de lo que es el tema económico, que es lo que compete en este caso a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional? Bueno, porque el sector pesquero acuícola tiene un tremendo potencial en el caso de Venezuela. Nosotros tenemos una presencia de lo que es el mar territorial, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, que comprende una parte importantísima del territorio nacional, pero además de eso tenemos un importante recurso hídrico a nivel continental, los ríos, los lagos, etcétera. Y todo esto nos permite a nosotros disponer como país de un importante recurso hidrobiológico que está presente allí en cada una de esas aguas. No todos los países pueden hablar de eso. No todos los países pueden hablar de eso. Claro, esto está vinculado a muchos temas. Uno de ellos tiene que ver, por supuesto, con la preservación y el cuidado del medio ambiente. De hecho, veíamos recientemente apenas hace unas horas, sí, la presencia de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en todo lo que tiene que ver con esta dinámica del Amazonas, que es uno de los temas que está vinculado justamente a este asunto de los recursos hidrobiológicos. Pero más allá de eso, es importante destacar que cuando nosotros vemos estas características en otros países también, vemos un aprovechamiento significativo de este recurso hidrobiológico, tanto desde el punto de vista del cuidado como desde el punto de vista económico y económico como generador de fuente de divisas, y económico además como garante de la seguridad alimentaria de su población. Y allí voy. Esto tiene mucha profundidad, tal como yo lo acabo de leer, porque incluso están buscando la garantía de beneficios sociales de los pescadores, incluyendo a las comunidades indígenas en sus prácticas ancestrales. El gran peligro de un esfuerzo como este es que termine no logrando mínimos efectos, aunque sea en los cambios que se procuran. ¿Cuáles son esas prioridades que hay que atender cuando se afina el lápiz para desarrollar una reforma? Mira, fíjate, en el caso de Venezuela hoy. Fíjate lo siguiente, lo que se está proponiendo. Nosotros tenemos allí elementos que son, por ejemplo, a nivel de la preservación de recursos hidrobiológicos, hay un conjunto de especies que se están explícitamente planteando allí en esta reforma. Te pongo un ejemplo, esta especie que llaman el pepino de mar, que es una especie bien cotizada en los mercados internacionales, pero cuya captura implica, unos cuidados elementales y además el respeto a las temporadas y a las zonas, etcétera, etcétera, que si no se tienen, pudiera atentar contra la estabilidad del sistema hidrobiológico en este caso, o del ecosistema marino en este caso. Entonces, ese tipo de decisiones o ese tipo de planteamientos que nosotros estamos incorporando, que está dirigido justamente a preservar ese recurso, tiene para nosotros una gran importancia. Hay otros elementos también significativos, por ejemplo el tema de la simplificación de trámites, que es uno de los grandes aspectos, y valga decir que, por ejemplo, en lo que es la pesca polivalente, lo que la llamada pesca industrial, que es distinto y es importante también diferenciarlo. No necesariamente la pesca industrial es pesca de arrastre. Eso es un elemento también que hay que diferenciar. En este caso, la pesca industrial que está autorizada, o la pesca polivalente, mejor dicho, que está autorizada por la legislación actualmente, que se mantiene igualmente en esta reforma, también se enfrenta continuamente a todo lo que es la dilación en cuanto a los procesos burocráticos, en cuanto a la permisería, etcétera, etcétera. Nosotros estamos planteando acá que, por ejemplo, los permisos y todo lo que tiene que ver con las tramitaciones con el Estado no pueden exceder los 8 días
porque ya entonces pierde digamos, la agilidad que debería tener para poder emprender cualquier tipo de actividad con respecto a esto. Recordemos además que no estamos hablando, cuando hablamos del sector pesca y acuicultura, no estamos hablando nada más del proceso primario, de la captura de las especies o del cultivo en el caso de la acuicultura, sino que estamos hablando también del procesamiento, estamos hablando de la comercialización, estamos hablando de la cadena de frío, estamos hablando además del proceso de investigación científica asociado a esto, que en el caso de la acuicultura, bueno, tanto en la pesca como en la acuicultura, pero en el caso de la acuicultura, para que pueda tener los efectos que se esperan, requiere de una gran inversión en materia científica y de investigación. Entonces, todos estos elementos que están contemplados en la ley o que se están proponiendo son significativos. Además de eso, estamos... Como tú lo decías, no solamente el tema indígena, sino el tema de la visibilización, desde el punto de vista del enfoque de género, de la mujer. Sí. Mira, cuando nosotros vamos, y te lo comento en un minuto que estoy pasadísimo. Bueno, fíjate, te lo comento además porque yo soy diputado de un territorio que es pesquero, que es Paraguaná, y cuando tú vas a los centros de procesamiento, cuando tú vas a las comunidades pesqueras, ves una presencia importantísima de la mujer que no estaba visibilizada como tal en la ley que está vigente en este momento. Sí. Bueno, me están indicando que el próximo invitado pareciera que tiene algún retardo, entonces aprovechamos y podemos seguir conversando. Mira, fíjate, recientemente el presidente Nicolás Maduro lanzó la premisa, el llamado a atender el rescate del lago de Maracaibo, por ejemplo. Ahí tienes un ejemplo de una ardua tarea y hasta ahora, bueno, llegan signos de que se ha iniciado esa tarea, ¿no? Ese trabajo. Ese es un buen ejemplo. Sí, ya de hecho la semana pasada ya habían unos primeros acciones con respecto a esto. Este es un gran anhelo porque sabemos bien que el lago es, digamos, un epicentro de vida de nuestro país, de nuestro territorio, y es una deuda que nosotros tenemos generacional, porque bueno, el lago hasta antes de la explotación petrolera, claro, de hecho era un lago, era agua dulce, pues luego se convirtió en como digo yo, cuántas gaitas, cuántas canciones se le han dedicado a la contaminación del lago de toda la vida. Así es, el mismo Ali Primera tuvo una canción con Pare Primo la Canoa. Así es. Y bueno, hay otros aspectos que se han venido tratando también, por ejemplo el tema organizativo de las comunidades pesqueras, lo que tiene que ver con los compas, la participación de ellos, que si bien se ha fortalecido durante estos últimos 20 años, aún requiere mayores avances, sobre todo en la planificación, el diseño de las políticas, la incorporación en las decisiones, en estas instancias de decisión política que también con esta ley se está planteando. Fíjate que el 14 de junio de este año, el presidente Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con pescadores en Sucre, en el estado Sucre, y allí, bueno, parte de los planteamientos que se hacían en ese momento fue parte de lo que se recogió justamente en este instrumento que luego se avanzó hasta esta consulta que nosotros estamos desarrollando en este momento. Valga decir que si bien ya hay un documento aprobado en primera discusión, como sabemos, la consulta pública puede modificar perfectamente este instrumento. Estamos justamente en esa agenda de trabajo. Nosotros venimos con presencia durante esta semana en distintos estados. Hemos estado en el estado Falcón. Hicimos una importante agenda en la península de Paraguaná con los 3 municipios. Estuvieron presentes las distintas comunidades pesqueras que hacen vida allí. Hemos estado presentes en Aragua, en Carabobo, en Sucre, en Anzoátegui, y está también por realizarse en el Zulia. De hecho, fue una de las primeras consultas que se realizaron. Asimismo, en el interior digamos, en la parte que no es costera, pues en la zona que tiene presencia a nivel de río y de presencia acuícola de agua dulce en este caso, también se ha venido haciendo una consulta o las jornadas de consulta pública con la participación de los distintos sectores. Sin embargo, aún hay mucha tela que cortar. Todavía tenemos pendiente, por ejemplo, en la programación el encuentro, la reunión y la consulta con los sectores académicos, científicos, que este es un ámbito muy importante, muy, muy importante. De hecho, en esta reforma se recoge la propuesta de lo que es un consejo científico para apoyar todo lo que es la parte del desarrollo de la actividad pesquera acuícola. Nosotros tenemos un gran potencial en este sentido. De hecho, fíjate que vale comentar, creo que en algún momento, hace como 1 año o 2 años que yo estuve por acá justamente en este programa, hablábamos por ejemplo, lo que significa la actividad acuícola
en la balanza comercial con los Estados Unidos, que históricamente había sido fundamentada en el intercambio petrolero. Hoy por hoy, el principal producto a favor de Venezuela de exportaciones que tiene nuestro país es justamente el cangrejo azul. ¿Con Estados Unidos? Con Estados Unidos, correcto. Supera los 3.500 millones de Fíjate dólares tú. anuales. Y eso ha venido creciendo. Y eso se porque, logra en el agua de fíjate, Maracaibo. Correcto, entre el lago de Maracaibo y también todo lo que es la parte camaronera que está entre Zulia y Falcón, que tiene también una importante, Sí, presencia señor. comercial internacional. De hecho, se está exportando hoy por hoy, además de estas especies, otras a más de 20 países. Venezuela hoy exporta a más de 20 países, pero en el caso, como te comento, de Estados Unidos es significativo porque históricamente, claro, había una mengua del intercambio petrolero por las razones que ya sabemos, pero es fundamental que si tenemos un producto o un rubro, que es en este caso los rubros pesqueros y acuícolas, que tienen ese nivel de aporte, estamos hablando ya de miles de millones de dólares que entran a la economía a partir de este sector, entonces estamos hablando de que es necesario enfocarnos en este tipo de rubros como uno de los rubros banderas para la diversificación económica del país. Bueno, Fernando, ahora sí me toca despedirte, agradecido y con la invitación para que pronto regreses. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Eduardo, a ti, a todo el equipo, agradecido también con toda la audiencia que estuvo en sintonía. Fernando Bastidas, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Falcón, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional. Sigan allí, por favor.